todo lo que hagáis, hacedlo decentemente y en orden. Eso dice 1 Corintios 14:40. Este es un texto en un versículo muy interesante que habla del problema de la iglesia en Corinto sobre el mal uso del don de hablar en lenguas. Después de hablar de los dones en el capítulo 12, Pablo introduce el tema de hablar en lenguas en el capítulo 13, ya que esta práctica de este don espiritual en la iglesia de Corintios era deshonrosa e indecente ante los creyentes, dando una imagen errónea de lo que debería de ser su vida espiritual y la vida de la iglesia. Este texto es parte de una conclusión que el apóstol Pablo hace del tema de hablar en lenguas. En el versículo 40 se usan dos términos. Uno de ellos puede ser mal interpretado. El primer término, hágase decentemente, hace referencia a hacerlo todo honestamente, sin ninguna cosa escondida o oscura, de manera honrosa, y que debe de hacerse con decoro, ¿verdad? Porque es para Dios. La iglesia en Corinto lo hacía comportándose inadecuadamente y sin respeto. Todo lo que es la práctica de los dones de la iglesia debe ser de manera decente, honesta y decorosa. La palabra decentemente se usa en otras partes de la Biblia y se traduce honestamente. Primeramente se refiere a la diferencia que debe existir entre el desorden en las reuniones de la iglesia y lo que debería ser. Segundo, se refiere a llevar una vida social referente a la vida cotidiana con los creyentes. Este término, el segundo término es con orden. Esto significa arreglar de forma correcta y poner orden. Tenemos un ejemplo del uso de esta palabra en Colosenses 2:5, gozándose y mirando vuestro buen orden y firmeza de la fe en Cristo Jesús. Esto nos indica que al hacerlo de acuerdo como se ha indicado, esta frase es un paralelo del versículo 33, pues es Dios que no es un Dios de confusión, sino que de orden. Tiene que ver con el orden predeterminado, no el controlado por una agenda, sino el propósito del servicio público, que es prácticamente el evangelismo y el discipulado de acuerdo a Mateo 28. Una de las cualidades de Dios es la de ser ordenado. Si observamos la creación de Dios, podemos notar el buen orden con que funcionan todas las cosas. Se puede predecir la temperatura, las lluvias, podemos ver el orden, el ciclo del agua, vemos cómo funciona la tierra como un perfecto equilibrio. Este principio de la excelencia de Dios debe estar siempre en la mente y en la vida de todos y cada uno de los miembros de las iglesias que pertenecen a la iglesia, que pertenecen al pueblo de Dios. Pero este principio no solamente es reflejado en la vida eclesiástica, sino en todas las áreas de la vida de cada creyente. Todo lo que se hace debe de hacerse honestamente, honrosamente y decorosamente, porque así honramos a Dios y a su Hijo Jesucristo. Debemos de ser ordenados de acuerdo al orden dado por Dios, que nos ha dado a través de su palabra y a través del ejemplo de Cristo Jesús, su Hijo. En la palabra encontramos el orden natural de las cosas, pero también el orden espiritual, el orden moral que Dios nos ha dado ya también a través del ejemplo de Cristo. Esto es lo que nos lleva a la práctica de la excelencia de Dios en la vida cotidiana. Dios les bendiga.